soy el suboficial mayor Echabones, mecánico de armamento. La función mía, yo trabajaba en la cabecera 2.5, la que está en una de las puntas de la pista. Teníamos dos carpas, lo que justo hoy estamos hablando con Fernando, que nosotros estábamos a la intemperie. Si bien teníamos una carpita canadiense, la clásica que todos conocen, de la verde con el techito naranja, y después teníamos una carpa más grande al costado, que era donde estaban los mecánicos de aeronave y los especialistas. Muchos capaz que han escuchado hablar de la famosa trilogía. La trilogía, ¿qué comprende? El avión, el piloto y el mecánico. Una de las cosas fundamentales, si el avión no está en servicio, no puede volar, el piloto no puede salir. El avión sin el armamento es un pedazo de fierro que vuela, nada más. Al ponerle el armamento ya se comporta, pasa a ser un avión de combate. En el caso nuestro, como ahí pueden observar, esa era una de las cabeceras que teníamos. En este caso es la 07. Ahí ven los aviones que estaban con tanques de 1.300 litros, todo ahí, en los cuales nosotros equipábamos con 3 tanques. En el caso del avión Dagger, tiene 7 estaciones. 7 estaciones son, cada estación es un lugar donde uno le puede colgar algo. Llámese un tanque de combustible, o llámese un portabomba, o llámese un lanzador de misil, ¿no es cierto? En el caso de los Dagger, ahí, bueno, acá pueden ver, ahí va volando con el tanque de 1.300, se le nota clarito. Esos tanques estaban puestos en las estaciones 2 y 6. En la puntera de ala, el avión ahí más o menos, va, de un lado es la estación 1 y del otro lado la estación 7. Esas dos estaciones están preparadas para usarlas o como disparo de bomba o misil. Cumple las dos funciones. La de combustible también tiene la función de llevar el tanque de combustible y, si no es necesario, puede llevar otro tanque de combustible, que la denominación es MATNAP, en la cual en la parte de adelante y de atrás lleva una bomba y una bomba de 125 kilos. Siempre estoy hablando de bombas de combate. Y después, más adentro, más cerca del fuselaje, lleva la estación 3 y 5. Esa estación es la que usamos durante toda la guerra nosotros. ¿Por qué? Porque la estación 2 y 6, que les dije antes, y la estación del centro del avión, que es la estación 4, iban tanques externos de 1.300 litros de combustible. ¿Esto para qué? Para que le permitiera al avión llegar a la isla y volver, ¿ok? Después, las bombas eran a la vez de 250 kilos, las cuales llevaban distintos tipos de espoleta. Podían salir en 2 versiones. Nosotros le decíamos cola frenada. ¿Por qué? Porque lleva en la parte trasera un paracaídas, el cual, una vez que el piloto lanza la bomba, cae, se pone perpendicular y se despliega un paracaídas que le da un tipo de frenado y un retardo para que se arme bien la espoleta. Ahí se alcanza a ver la bomba esa, que está en la estación 5. Del otro lado, a la misma altura, está la 3, que es comúnmente llamado la 3 y la 5 para nosotros. Esa es la ventral. Esta configuración del avión es cuando ellos tenían que ir a hacer bombardeos en altura. Iban guiados por un Learjet, ya que nosotros en esa época, ya lo va a explicar mejor el Comodoro, no tenían radar. Entonces, para localizar la flota se utilizaban los Learjet, la escuadrilla Fénix. Entonces le marcaban la coordenada y ellos
salían con 4 bombas en altura y de allá lanzaban las 4 bombas. Cuando ellos salían a hacer los vuelos rasantes, iban con las 2 bombas, la 3 y 5 que les dije antes. Después, otro armamento que llevaban ellos, acá está la salida del tubo cañón, y en la panza del avión, ahí, va el chasis cañón, equipado con 2 cañones DEFA 552 de 30 milímetros, los cuales tienen una cadencia de 1400 disparos por minuto. Llevaban 250 cartuchos, 125 para cada cañón, en los cuales durante la guerra usamos 2 tipos de munición. Un cañón lo cargamos con la munición Sab-Hey israelita, que es el obús que sale en el disparo, es una munición perforante, incendiaria, explosiva. Y el otro cañón lo cargamos con la Ab-Hey, que la Ab-Hey es explosiva incendiaria. Una de las características que tiene este sistema, o tenía, es que el sistema de disparo del cañón no es tiro convergente. ¿A qué me refiero? A que en algún punto se juntan los disparos de los 2 lados de los cañones. En el caso de este avión, si uno lo observa el chasis, van a encontrar que un cañón está un cachito más arriba y el otro un cachito más abajo. ¿Para qué es eso? Por la longitud que tiene el tubo del cañón, hace que vibre, y eso hace que bata zona, o sea, hace como una rosa de tiro. Entonces es mucho más efectivo, obviamente produce mucho más daño. La otra parte que podía configurarse de acuerdo a la orden fragmentaria, que capaz que han escuchado orden fragmentaria, es la orden que venía de arriba y le decía: preparen 3 aviones para interceptor. ¿Qué se hacía? Se bajaba los portabombas de la 3 y 5 y las bombas, por supuesto también, bajaban de la estación 4 y se ponían en la puntera de ala los lanzadores con misiles Shafir IAI infrarrojo. El misil Shafir infrarrojo tiene una velocidad de 4 Mach. No alcanza a hacer un giro de 360 grados en el momento del lanzamiento, sino que hace 3/4 de giro y llega al impacto. No es el clásico misil que se introduce por la tobera, por el tubo de chorro del avión, sino que la característica del Shafir es que tiene a los costados, adelante de todo va el giróscopo y un poco más atrás van unas ventanitas, como nosotros le decíamos los ojitos, que detectan dentro el calor y el frío, ¿ok? Y estaba diseñado que cuando un ojito tomara calor y el otro tomaba frío, dentro de la variación, automáticamente explotaba. ¿Qué era lo que fue diseñado? Que se calculaba que el misil venía navegando por abajo del avión y cuando llegaba a la altura de la cabina, ahí explotaba. Entonces se producía la destrucción avión-piloto. El equipo estaba conformado por oficiales, suboficiales, personal civil y personal de soldado. Nosotros dentro del armamento teníamos soldados que los habíamos entrenado y estaban en total capacidad de decirle: andá y subí el chasis, o andá y sacá el portabomba, y los chicos iban y lo hacían. No, los soldaditos no tenían ningún tipo de problema. Y bueno, lo que ya escucharon todo, el avión que está aquí frente al hotel es el Charlie 421 Real, es el avión en el cual el Comodoro Román salió en 3 misiones y es para él todo un honor. Así que la parte mía era esa, dar todo mi conocimiento y perfección en que el avión, los cañones dispararan, las bombas salieran, y la otra parte muy importante es que el asiento eyectable funcionara. ¿Por qué? Porque dentro del asiento eyectable trabajan 2 especialidades.
Una que se llama equipo, que es el que se encargaría, digamos, como el mecánico, en que esté lubricado, que el paquete de supervivencia esté en perfectas condiciones, todo. Y la otra parte es la que entramos nosotros, los mecánicos de armamento, que somos los que le colocamos toda la parte pirotécnica al asiento. El asiento de este avión tiene 7 cartuchos. El cartucho principal, pistola extractora, el de guillotina, motor cohete y los secundarios, que van en un cañón para que en el momento que el piloto se eyecta sea algo progresivo y no sea un golpe y le perjudique la columna. Entonces, tiene también 2 sistemas de eyección, la parte superior y la parte inferior. Se puede eyectar de lado más. Siempre se aconseja de arriba que tiren. El otro ventaja que tiene, que este tipo de asiento es el JM6, en el cual se puede, así como está en tierra el avión, si uno se ata todo, le saca los seguros y se puede eyectar, es 0-0. A diferencia del Mirage 3E, tiene que tener 0,90, o sea que tiene que tener una velocidad para poder eyectarse. Este no, este estando en tierra se ata uno y sale. Que esa también es otra de las, dentro de todo los orgullos nuestros, de que todos los pilotos que se tuvieron que eyectar por distintos motivos, se pudieron eyectar. Quería decirles que, bueno, tenemos distintos gráficos, pero un poquito como para ponerles al tanto. Nosotros desplegamos 2 escuadrones en ese momento, año 82. Nos enteramos, para que sepan, los operativos, los ejecutores, la gente joven que tenía que ir al frente, nos enteramos con ustedes lo que pasó el 2 de abril. Y a partir de allí comenzaron la preparación y ya prácticamente el 6 de abril estábamos con nuestros aviones, con estos aviones, en el caso estoy hablando de Tandil, nos encontrábamos en Comodoro Rivadavia. En ese lugar se han hecho varios vuelos durante esos días de abril a las Malvinas. Y ahí nos hemos dado cuenta que la distancia era muy grande. Al no tener reabastecimiento en vuelo, regresábamos con muy poco combustible y nos dimos cuenta que ese lugar no era apto para ejecutar misiones. De ahí surge que alrededor de los últimos días de abril, alrededor del 26 de abril, el 25 se hicieron visitas para ver las instalaciones y demás, y desde el 26 de abril hemos llegado acá trayendo los ruidos, el rugir de nuestro Mirage acá a Puerto San Julián, que por supuesto fuimos muy bien recibidos, como lo comentamos siempre, la atención excelente. Hay anécdotas muchísimas. Yo he escuchado, por ejemplo, de la parte técnica, que en un momento les ordenan a la noche, alrededor de las 11, digamos, 23 horas más o menos, lo despiertan a uno de los responsables de la parte técnica y le dice: para mañana a la mañana los aviones tienen que estar pintados con unas franjas amarillas, que lo habrán visto en algunos lugares, y era con el objetivo de que sean identificados por la propia tropa y evitar derribos por parte de nuestra artillería, que estaba en Malvinas. Desde ese horario que se levantaron, creo que alrededor de las 24:30, estaban tocando timbre en las pinturerías de acá de San Julián, le atienden, les entregan las pinturas y a la mañana los aviones estaban pintados de amarillo como habían previsto. Eso es un granito chiquito de tantas cosas que han ocurrido durante el conflicto y las necesidades que teníamos y que eran satisfechas mientras se podía. Con respecto a nuestro escuadrón, éramos alrededor de 130 personas para poder movilizar y poner en servicio y poder realizar las misiones que teníamos que cumplir. Éramos entre oficiales, pilotos, que llegamos a ser 17 y terminamos siendo, esto ya ha pasado años, así es que bueno, hay cosas que la podemos decir.
Y terminamos en el escuadrón, de los 17 terminamos 8 pilotos. No era que todos habían, por distintas circunstancias, por las eyecciones, hemos tenido 6 eyecciones, es decir, salir desde el avión por el ataque ya en el combate, haber sido impactado por los misiles ingleses, y de esos 6, 5 pudieron regresar y han herido, pero fueron recuperados. Y lamentablemente un joven piloto, teniente Castillo, que posiblemente el misil, como comentaba recién Daniel, tal vez explotó muy cerca de la cabina y no le dio tiempo a eyectarse. Pero era un excelente piloto y hemos perdido, esa fue la pérdida que tuvimos del escuadrón. Realmente, de esos, por ejemplo, de esas 6 eyecciones, las 6 en 2 oportunidades salieron en una 3 aviones, los pilotos, un piloto en cada avión, y de esos 3 no vuelve ninguno. Eso fue el 21 de mayo, no vuelve ninguno de los pilotos para ver qué pasaba. Para nosotros, esa noche salimos a cenar a un restaurante, fuimos, y en cierta forma a darnos fuerza y a decir ellos están con vida. De esos 3, a los pocos días aparecieron los 3. Así que bueno, la alegría de nuevo de tenerlos con nosotros, pero bueno, ya eran 3 pilotos menos de esos 17, porque al estar ya después de una eyección, ¿se imaginan? Salir del avión a la velocidad que íbamos, y que todas ocurrieron, y lo más peligroso a baja altura, pero gracias a la característica del asiento eyectable, podían llegar a tierra. Pero ya la salida a esa velocidad entre 800 y 900 kilómetros por hora, encontrarse de golpe fuera del avión y a esas velocidades, ya salían con problemas de los miembros, piernas, brazos, y llegaban ya no en muy buenas condiciones a tierra, ¿no? Así que bueno, esos pilotos, por supuesto, ya no seguían el combate porque tenían que regresar, ser recuperados y continuábamos con los que quedábamos. Hasta el último día, hasta el 13 de junio, que hemos hecho la última misión, me tocó de nuevo, además de la primera, poder hacer la última misión, sin saber que era la última. La Fuerza Aérea Argentina siguió en condiciones, a pesar de las pérdidas que tuvimos, seguía estando, teníamos material, teníamos armamento, estábamos nosotros en condiciones de seguir, de continuar el combate. Pero desde las islas habían directamente, bueno, avisaron de que ya estaban rodeados de continuar en esa situación, querían ya terminar lo antes posible, y desde acá, desde el comando de la FAS, que estaba en Comodoro Rivadavia, les decían, la Fuerza Aérea sigue estando lista para seguir combatiendo, hasta que, bueno, se llega el momento de la rendición, y entonces quienes teníamos a cargo de la Fuerza Aérea había dicho, bueno, está bien, la Fuerza Aérea no se rinde, dice, va a ser un alto al fuego, cosa que bueno, nos llena de orgullo y de saber que pertenecemos a un arma que se ha jugado hasta en el momento me acuerdo que habíamos preguntado a través de los lugares que estábamos, preguntamos a nuestro jefe de escuadrón, todos teníamos nuestros superiores, y tenían reuniones periódicas con el comandante de la Fuerza Aérea Sur, Brigadier Crespo, que estaba en Comodoro. Y le dijimos, señor, ¿por qué no pregunta hasta cuándo vamos a ir? Eso fines de mayo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir combatiendo por todas estas situaciones que estamos viendo, pérdida de personal, de pilotos, de aviones? Así que bueno, yo le comento a él, voy a llevar la inquietud de ustedes. Y al regreso
dice, tengo la respuesta del comandante de la Fuerza Aérea Sur. Se va a seguir combatiendo hasta que quede un avión y un piloto. Así que, si tiene alguna duda, ahí, por supuesto, seguimos haciendo lo que nos correspondía. Y bueno, yo creo que es ese amor a la patria lo que nos llevó a desempeñarnos de esa manera y que cada uno cumplió su tarea. Por eso hicimos este orden de exposición, porque el piloto me puedo subir al avión, pero tiene que estar en condiciones. Para que esté en condiciones están ellos y son los que nos preparaban, y sin horario, porque a veces llegábamos al atardecer ya casi con las últimas luces, los aviones averiados, con impactos, con una serie de fallas. ¿Y quiénes lo reparaban? Ellos. ¿En qué horario? De noche. ¿Dónde? No importa, la intemperie. Con luces no importa, había linternas. El frío, el viento, no importa. Al otro día, a la mañana, a las 6 de la mañana, estaban pasando los aviones listos para vuelo, cuando nosotros volvíamos del Hotel Costanera, donde estábamos alojados en ese momento y que hoy estamos compartiendo y reviviendo todos esos momentos. Realmente es lo que lo mantenemos muy vivo en nuestras memorias, ¿no? Esto es lo que le estabas diciendo, las distancias, ¿no? Y los lugares que eran aeródromos, por ejemplo, Puerto San Julián, Santa Cruz, eran o son aeródromos que no estaban en capacidad para recibir tanta cantidad de aviones, de material, armamento y demás. Sin embargo, con el trabajo de la gente, en muy poco tiempo se transformaron ese aeródromo en una base aérea militar que fue en ese momento. Realmente un trabajo impresionante de semanas. Como ahí ven, por ejemplo, San Julián, las distancias que teníamos en Malvinas, 750 kilómetros, eso lo cubríamos aproximadamente en 50 minutos de vuelo, comparado a Comodoro, casi 950, casi 1000 kilómetros. Esas diferencias es lo que hacía que buscábamos los puntos más próximos a Malvinas. Entonces nuestros escuadrones, uno estuvo en el escuadrón 2 en San Julián, y el otro de los Dagger estuvo en Río Grande, que también, fíjese que tienen unas distancias, las más pequeñas, digamos, las más cortas, para llegar a las islas. Normalmente teníamos alrededor de 6 aviones en cada una de esas bases, hablando de San Julián y de Río Grande. Y a medida que íbamos perdiendo aviones o con fallas, se iba reemplazando y venían de Tandil nuevos o más material, así como repuestos y demás, y eso hizo que siempre tuviéramos el material listo para continuar las misiones. ¿Otra? Bueno, ahí es donde yo le digo, y hablando un poco de esas dos bases aéreas militares, la de San Julián y Grande, que fueron con sus escudos respectivos. La de San Julián con el tiempo pasó a llamarse el escuadrón, como uno busca un nombre, bueno, le pusimos la Marinette, el segundo escuadrón, y las de Río Grande, que tienen su escudito y son las agutardas salvajes, son dos nombres de escuadrón. En cuanto al peso máximo, 13.500 kilos, el máximo de despegue. Nosotros teníamos acá una pista, la que es hoy, la que tiene 2.000 metros, y para nosotros era realmente, estábamos al límite, porque no nos permitía, en caso de una falla, después en la carrera de despegue, si tuviéramos que abortar el despegue, y con semejante carga de armamento y combustible, lo más probable es que terminábamos pasada la pista y con inconvenientes para el avión, ¿no? Por suerte eso no ocurrió, en un avión extraordinario, la verdad que se ha portado excelentemente. Nosotros en Tandil actualmente tienen en cada cabecera las barreras que se levantan en caso de que el avión tenga inconvenientes, se entra a esa barrera de malla y hace que lo detiene y evita que salga de pista. Eso no lo teníamos. Sin embargo, por suerte,
siempre hemos podido despegar y aterrizar sin inconvenientes. Las velocidades de un avión Mach 2 y los rangos de vuelo, que ahí se ven aproximadamente, que están ahí, durante las operaciones de combate, esos 1.550 kilómetros de autonomía. Eso significaba que nosotros salíamos, fíjense, 1.500, estamos hablando, ida a Malvinas y regreso a 1.500 kilómetros. ¿Y cuánto nos quedaba? 100 kilómetros de autonomía. Realmente no teníamos alternativas. Nosotros sabíamos que era sí o sí despegar de San Julián y aterrizar en San Julián. No teníamos posibilidades. Por suerte, Dios estaba a nuestro lado porque siempre tuvimos buen tiempo, nos permitió un regreso con visual, por decir así, y poder aterrizar en la pista. Y que todos pudiéramos, si venían 3 aviones y alguno tenía un problema y quedaba en pista, quedaba la pista inutilizada y otros no podrían aterrizar. O sea, por supuesto, eso no se ha dado, así es que todos nuestros vuelos tuvieron un buen final, de los que pudimos volver. Así que bueno, y de ida hacia Malvinas normalmente íbamos con la altura de lo que vuelan los aviones comerciales hoy, alrededor de los 30.000 pies, 10.000 metros aproximadamente. Y por supuesto, próximo a Malvinas, teníamos que descender y llegar al vuelo rasante para tratar de evitarlos a los radares de los buques que nos detectaran. Ese volar el vuelo bajo hace que se consume más combustible. Este avión en tierra, poniendo en marcha, regulando, como bien dice, nosotros le decimos relantí, consume 12 litros por minuto. 12 litros por minuto, o sea que si es prácticamente, y por supuesto ya en vuelo, en altura andábamos alrededor de los 45 litros por minuto y en vuelos bajos, cuando ya estábamos en vuelos rasantes, andábamos entre 150 a 200 litros por minuto. El consumo tremendo. Por eso es que buscábamos el rasante y llegar lo antes posible al blanco y tomar altura para regresar de vuelta. Ahí, ojalá, si hubiéramos, viene bien esta foto, así que nunca tuve la oportunidad de decirlo, pero fíjense, hay una cantidad de bombas, todas esas que se ven ahí. Si hubiéramos podido operar desde Malvinas, que esa hubiera sido una opción muy importante para este sistema, hubiéramos tal vez volado con esos tanques que se ven ahí, son unos tanques más chicos de 500 litros, y el resto de las estaciones llenarlas de bombas. 14 bombas. Acá me pasa de las 14 bombas. Bueno, eso hubiera sido muy distinto. No sé si hubiéramos tenido, por lo menos se iba a prolongar y lo íbamos a tener a la fragata inglesa mucho más lejos de lo que estaba en ese momento. Ahí estaban, sabiendo que, no sé, por inteligencia o por se daban cuenta ellos, pasando Malvinas hacia el este, se alejaban y iban acercándose por el portaaviones, los Harrier que los tenían, más los buques y demás. No hubieran estado tan cerca, les hubiera sido mucho más complicado y por lo menos no le hubiera sido fácil el aproximarse a las islas. ¿De otra? Esta es la que vimos hace un rato, que él lo había explicado, y tuvimos la posibilidad también, acá en San Julián teníamos necesidad de dejar nuestros aviones en plataforma. No podíamos, porque aparte compartíamos con otro sistema, los A4C, que estaban de Mendoza. Así es que lo que se hizo fue con planchas de aluminio, se prepararon otras plataformas y gracias a eso pudimos operar. La siguiente. Bueno, de esta un chiquito nada más. Ahí abajo hay un nombre muy importante, Ezequiel Martínez. Le digo así en pocos minutitos. Ese era un piloto de Fuerza Aérea que se fue de retiro, comenzó a trabajar, a volar helicópteros en la parte privada
Y durante la guerra estuvo con nosotros acá en la parte de rescate con un helicóptero. Y tenía una gran habilidad. Aparte de como persona, era excelente, le gustaba la pintura. Él nos ha llenado, por suerte, de cuadros de pintura. Él, por ejemplo, de este ataque, teóricamente es el ataque del bautismo de fuego del 1 de mayo, en la que participé con otros 2 pilotos, Di Meglio y Aguirre Faguet. Acá hablamos por ahí y ya me dicen, sí, estuvo Aguirre Faguet, estuvo el año pasado, y así nos vamos comentando, ¿no? Y él, cuando aterrizamos, si le podés dejar a la misma, a la que estábamos viendo, Ezequiel, cuando aterrizábamos, después de pasar por inteligencia, porque una vez que nosotros aterrizábamos, y le cuento un poquito ahí cómo era un poco, hacíamos el vuelo, volvíamos, los que teníamos la suerte de volver, bajábamos por la escalera, y bueno, eran saludos en el encuentro con todo, desde los mecánicos y la gente el resto de los que estaban en tierra, la alegría del encuentro. Para nosotros cada vuelo era como un saludo de Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, como decir, bueno, volviste de nuevo y preparado para mañana. Y pasábamos directo, se evitaba que hiciéramos comentarios y como que nos secuestraban y íbamos derecho a inteligencia, una salita donde ahí teníamos que relatar en forma corta lo que vimos, porque a medida que van pasando los minutos y que voy haciendo comentarios, hay cosas que se me van de la cabeza. Entonces, no, nadie más habla, vamos, derecho, pum. Y a explicar. Y eso servía para los que planificaban los próximos vuelos para ver qué pasó, por lo menos desde el punto de vista del piloto, qué es lo que vio, qué es lo que pasó, para preparar la misión del otro día. Así es que después de eso estaba Ezequiel Martínez. Nos esperaba y él estaba, por ejemplo, con una servilleta de papel y nos hacía las preguntitas, ¿sí? ¿Cómo estaba el cielo, el mar? Y él iba anotando su servilleta lo que nosotros le íbamos contando. Y con el correr del tiempo se transforma en esto que ustedes ven acá, y hay muchísimas más pero bueno, él lamentablemente ya no lo tenemos con nosotros, pero fue una persona extraordinaria. Fue cuando nos avisan que habían blancos que estaban del 1 de mayo, el día que fue el bautismo de fuego para nosotros. Ese día estábamos aterrizando, la noche anterior estábamos en Tandil porque había habido un aviso, una alerta de que venían a atacar. Tuvimos que desplazar todos los aviones el 29 de abril, sacarlos de acá de San Julián. Y el 1 de mayo estábamos aterrizando alrededor de las 10 de la mañana, 10:30. Y bueno, ese día es cuando surge la necesidad. Desde la isla avisan que le están tirando con cañones desde temprano unos buques que se estaban acercando. La primera vez que se acercan ellos a las islas. Y se acercaban de a poco, iban tirando, y a medida que los más se iban acercando probando a ver qué capacidad tenían, cómo le respondían desde las islas. Llegaron a estar alrededor de 15 kilómetros o un poco más cerca. No, en ese momento no contaban con los cañones de gran poder y se aprovechaban y entonces se acercaban. Ahí llega el aviso, alrededor de las 15:30 despegamos los tres, la escuadrilla Torno, que salimos para aquel lado, y teniendo en la mente que era la incógnita terrible, porque sabíamos que íbamos para allá, que teníamos que encontrar a los blancos, y el ataque a una fragata sabíamos de que era muy difícil poder sortear y pasar con éxito, que hablaban de entre 6 y 8 aviones que atacaran a una de las fragatas importantes que ellos tenían. Con suerte pasaban 2, el resto iban a ser derribados antes de llegar al blanco. Cuando nosotros llegamos al lugar, vemos 3 puntitos. Esos puntitos se fueron agrandando muy rápido, eran 3 fragatas inglesas las que estaban cañonando desde temprano.
Y nosotros, por supuesto, con nuestra táctica, que era de volar bajo, rasante, lo más bajo posible. Puede ser, yo creo que lo más alto habrá sido lo que vemos acá del techo, y si podíamos bajar más, bajábamos más hasta a esa velocidad entre 800 y 900 kilómetros por hora y sorprenderlos. Logramos sorprenderlos y los tres creo que hemos hecho algún daño. Lamentablemente no hemos... no fue hundida ninguna de las tres, a pesar hay muchos siempre comentarios desde la costa de lo que vieron por parte de los ingleses, que no es fácil conseguir información, pero aparentemente ahí les hemos hecho daño. Lo más importante que me decía un amigo, un técnico que era el que estaba con nosotros, acá en San Julián, que él vive actualmente en Polonia, en Varsovia, y tiene mucho contacto con veteranos, y he llegado a hablar con capitán de buques de los que atacamos nosotros. Entonces la duda mía, le digo, Willy, le decimos, Guillermo, ¿podés averiguar qué pasó ese 1 de mayo? Entonces, bueno, dice, espera, Pupú, se puso en contacto a distancia, digamos, y me dice, mira, ahí han hecho daños, ustedes tres han hecho daño, no fueron destruidas, pero lo sabés, me dice, lo más importante, lo más grande que ustedes consiguieron es que se fueran de inmediato de la zona de donde estaban cañoneando a nuestra gente en las islas, y desde ese día no volvieron más a atacar de día ellos. Entonces aprovechaban la noche, porque sabían la capacidad, la forma de ataque que teníamos, que le podíamos sorprender, que su tecnología era muy buena, pero nosotros supimos aprovechar esa falencia y la parte de volar. Al volar tan bajo evitamos los radares, y cuando ellos nos ven ya prácticamente estamos para el disparo, digamos. Así que él me decía, no te preocupes, que eso fue lo más importante de ese ataque de la escuadrilla Torno del 1 de mayo. Así que refleja un poquito acá ese ataque a través de la pintura de Ezequiel, ya que nosotros, que ahora vamos a ver cuando al final de todo, el avión, yo lo hablo en presente, que le decía al intendente cuando hablábamos, trato de hablar en presente del avión, a pesar de que ya desde el año 2015 están dados de baja, los Mirage ya no vuelan, y lamentablemente todavía no tenemos reemplazo. Los aviones que están hoy son los IA-63 Pampa, muy buen avión. No es un avión de combate, es un avión de entrenamiento avanzado para prepararlo para volar el avión que necesita la patria. No digo ya la Fuerza Aérea, porque nosotros somos parte de nuestro país, y yo lo digo así, es lo que necesita el país. Pero bueno, los tiempos son otros, las necesidades también, se comprende, pero yo quiero transmitir eso, que no estemos tranquilos. No es un avión de combate, es un avión que está reemplazando para mantenerlos actualizados los pilotos. Tiene muy buena tecnología, mucho mejor que la de los Daggett. A través de computadoras y demás se hacen los vuelos, y después analizan el vuelo en computadora antes y después. Es muy importante, pero seguimos esperando el avión que reemplace a estos aviones no para combatir, para estar preparados, y para que digan, ojo con Argentina, que también tiene sus Fuerzas Armadas preparadas, y para una negociación, por supuesto, está primero la parte diplomática, pero que sepan nuestra diplomacia que detrás tiene su defensa, y que sepa el mundo que también... Bueno, eso es lo que intentamos decir, porque por ahí nos dicen, sí, pero ustedes se preparan para la guerra, ¿no? Al contrario, las Fuerzas Armadas se preparan para que no haya guerra, pero tenemos que estar en condiciones, y no es fácil estar preparados, de que decir, bueno, de hoy para mañana vamos a tener todo listo. Lleva años preparar al técnico, a la gente que tiene que ir a las tripulaciones y demás, ¿no? Y eso haría que estuviéramos más tranquilos. Pero bueno, salí un poquito de tema, pero para decirles que seguimos esperando un reemplazo. Realmente era un avión extraordinario, y fue muy temido, y reconocido porque ustedes lo saben muy bien, reconocido por nuestro enemigo. ¿Otra?
Bueno, este un poquito también refleja el bautismo de fuego, el ataque de ese 1 de mayo, cuando vimos esas 3 fragatas, Arrow, Alacrity y la Morgan. Ahí la tenemos escritas. Hubo comentarios, libros, han escrito, diciendo que ese primer día del bautismo de fuego estaba dentro, uno de esos buques era la Sheffield. Es lo que yo he escuchado. Yo nunca me prendí a esa versión. Estoy seguro que fue destruida por la Armada a través de misiles poderosos de los superetendards, y que atacamos a esos buques. Y a esos 3 le hemos hecho daño. Pero bueno, eran los que en ese momento estuvieron ahí aproximándose a la costa. Sí, la próxima. Justamente, bueno, acá, este es Willy, le decimos, Guillermo Posadas, era el técnico que estaba con nosotros, el que los dirigía a todos los mecánicos, y ese es el Charlie 407, Charlie de Caza Bombardero. 4 y la numeración que teníamos en los aviones DAE, la línea de los 400. Después del ataque que había hecho, yo había volado ese mismo avión, Charlie 407, es que él le pide a Ezequiel Martínez, al pintor, le dice, ¿nos podés hacer la silueta de las fragatas? Y bueno, él está señalando un poco, no se ve muy bien, pero la silueta de una de las fragatas como pintada a la mitad, como diciendo fue averiada. Y eso lo había hecho Ezequiel Martínez, y él lo está señalando. Y Posadas ha escrito con el transcurso de los años un libro para contar la historia desde el punto de vista de los técnicos, de los mecánicos, porque mucho se conoce de lo que pasó de la parte aérea y demás, pero ese trabajo que no se ve, que está detrás del piloto antes de que se sienta en la cabina, lo cuenta él muy bien relatado de todos esos días, en la pasada, cuando estuvimos acá, los inconvenientes que habían tenido, cómo se fueron solucionando y demás. Y así que a mí me sirve porque lo tengo como libro de cabecera cada vez que pasan los años, porque a veces hay que recordar las fechas, las matrículas. Cada vez que abro el libro aprendo algo más y bueno, me sirve como para estas charlas que damos, ¿no? ¿Otra? Esta, bueno, otra imagen de los aviones. Ahí se ven con esos tanques, inmensos tanques de 1.300 litros cada uno, que sumaban en total alrededor de 7.400 litros de combustible JP1 que se cargan. Así que se imaginan, cargar 6 o 3 aviones, o los 6 que teníamos ahí, les llevaba tiempo. Hasta la gente de YPF que tenía que un camión de combustible, prácticamente con un avión y medio ya vaciada, vuelta a buscar otro y lo tenían que reemplazar y ponerlo, y la carga por gravedad ni siquiera era presión. Bueno, así es que era una tarea muy, muy grande. Ahí poquito arriba del plano se ve como una aleta que sale, ese se llama, es el freno de vuelo, freno de aire, eso que está ahí, que se abría cuando nosotros estábamos a gran velocidad y hacer un descenso y que no se nos vaya a la velocidad del límite. Es con una perillita en forma eléctrica, le dábamos la orden y se abrían esas aletas y hacía como que frenaba, no lo frenaba, pero disminuía mucho la velocidad del avión para poder hacer una picada importante, que eso nos pasó el 1 de mayo. Cuando estábamos todavía en altura, nos avisan desde Puerto Argentino que se nos venía una PAC, y vuelvo otra vez un poquito al 1 de mayo, ya que relacionado con eso, que se nos venía una PAC, Patrulla Aérea de Combate, 2 aviones Sea Harrier a nuestro encuentro, a los 3 que íbamos. Eso pasó el 1 de mayo, después de un vuelo muy tranquilo, parecía un paseo la primera parte, volando en altura, nos mirábamos, volábamos casi en forma lateral, una separación de 500 metros más o menos de avión a avión, para poder mirarnos cada uno y controlarnos que estuviéramos bien y que no tuviera nadie detrás.
Y llega la orden de que, bueno, el aviso de Puerto Argentino, se les viene a ustedes una PAC. De inmediato el jefe de escuadrilla de Imeilo dice, ok, descenso operativo. Era llevar el acelerador todo a relantín, reducir completamente, y ponerlo así, 60 grados, y sacar esos frenos de aire. Y entonces hacía de que más o menos mantenía velocidad, y la altura que estábamos la habíamos perdido en 2 minutos, más o menos, para ir al vuelo rasante y evitar a los Harrier. Después del ataque, nos vuelven a aparecer otros 2 Harrier y nos querían derribar de regreso. Después del ataque que hicimos a esos 3 buques, otra vez nos avisa del radar que se nos vienen 2 Harrier. No sabíamos a cuál de los 3, porque ahí salimos y no nos vimos. Ahí yo perdí de vista y directamente veníamos de vuelta para acá. Así que cada uno escuchábamos lo que decía el radar, y en un momento nos daba que se iban acercando esos Harrier a uno de los aviones, a uno de los 3. No sabíamos a cuál. Así que bueno, hicimos lo que pudimos, acelerando a pleno, tomando altura y regresar. Y detrás de ellos otros 2 aviones nuestros que estaban con misiles, los empezaron a perseguir. Cuando los ingleses se dan cuenta que detrás tienen otros 2 aviones, en un momento nos abandonan y avisa el radar, ok, se van. Y bueno, ahí empezamos a respirar otra vez y pudimos hacer un descenso y los 3 aterrizamos bien, ¿no? Pero si nos hubieran alcanzado, hoy no estaba acá, ¿no? Porque ninguno de los 3, o alguno de los 3, porque esos misiles son realmente fatales. La precisión, y es más, ellos tenían 2 misiles, cada avión. Apuntaban a un avión donde le daban la orden al misil, salía el misil y ya ese mismo avión ya cambiaba, no le importaba, porque ese misil ya estaba enganchado en ese otro avión. Solo lo seguía, la maniobra que hiciera lo seguía. Y ya buscaba otro blanco, así que en cuestión de segundos podía derribar a 2 aviones, ¿no? Es lo que pasaba y es lo que nosotros sabíamos. No podíamos entrar en combate, evitábamos entrar en combate contra los Harrier, y sobre todo a baja altura. Además, aunque yo lo viera adelante, reducían, aparte tenían la posibilidad de mover la tobera de chorro, la movían de tal manera que el avión frena, incluso va para atrás. Así que nos lo pasábamos, y ahí nomás lo que tenían que hacer es pulsar su botón y nos derribaban. Así que evitábamos el combate, ¿no? Era imposible, era muy desigual, no teníamos posibilidades de eso, ¿no? Entrar en combate. ¿Una otra? Un poquito más cerca de lo que ya él les había comentado. Esa es por ejemplo, esa matrícula, ese avión 432 lo había volado de Imeilo ese 1 de mayo, el día del bautismo de fuego. Ese avión hoy está en el museo en Morón, en exposición. De los 3 aviones le cuento un poquito. Ese 1 de mayo, ese 32 está en el museo de Morón. El 412 lo volaba Aguirre Faguet. Ese está en Tandil, en la brigada. Hay un lugar que se llama Bosque Los 55. El día que vayan para Tandil, con todo gusto, se puede visitar avisando y explicando ojalá, bueno, podemos contactarnos, les dejamos nuestros teléfonos el día que quieran ir, y con todo gusto podemos entrar y visitarla y mostrarla. Ahí están 2 aviones, un Mirage 3 Interceptor, que después de la guerra terminó en Tandil, entonces es parte de la 6ª Brigada, y en el otro está el 412, el que volaba Aguirre Faguet, con la misma configuración, los 3 tanques de 1.300 litros con las bombas colocadas, y se encuentra ahí en la 6ª Brigada. Y ustedes me preguntarán qué falta un avión, ¿no? El C407, que lo habíamos visto ahí eso mismo me preguntaba en una oportunidad en una exposición que hubo en la brigada, que se pusieron aviones como en exposición para visita y demás. Y un amigo de mi hijo me dice, ¿y el suyo? ¿Dónde está? Cuando le iba a empezar a contar, no pude contar. Porque tuve una emoción terrible, digo, no puedo hablar. Y entonces yo lo que le quería decir, le digo,
le quería contar era que mi avión está en las islas, está custodiando, porque en otra oportunidad otro piloto tuvo que eyectarse en ese avión, en el 407, que eso fue el 21 de mayo, de esos 3 que yo le conté que cayeron, y fueron recuperados los pilotos, y los restos de este Charlie 407 actualmente están en la isla Soledad, así que bueno, era lo que yo quería contar. Le digo, mira, está ahí, está en custodia. Bueno, ¿otro? El resumen un poquito de lo que pasó. Cuando hablamos de los escuadrones, yo les comentaba, un escuadrón acá en San Julián, el otro en Río Grande. De los 45 días de guerra, 58 salidas de combate, 11 aviones fueron destruidos. Hemos recuperado luego durante la guerra, pero que no fueron utilizados. Se consiguieron 10 aviones Mirage 5 de Perú, pero bueno, por cuestiones de adaptación de los tanques y demás, no llegaron a volar en combate. Y bueno, y un poco el resultado de los ataques que habíamos realizado. Ahí están la Arrow, Alacrity, la Morgan, del 1 de mayo, la que le hemos dañado, y también por parte de todas las fuerzas, también de la Armada y demás, hemos tenido prácticamente unos 7 buques hundidos, que han quedado. ¿Otra? Ahí están los 7 buques que les decía, buques hundidos, averiados, levemente averiados, que pueden ser esos 3 que nosotros habíamos atacado. ¿Otra? Un poco más en detalle con los nombres de los buques, los hundidos, seriamente averiados, con daños. Si uno ve así un pantallazo, realmente para la Fuerza de Tareas Británica, el daño fue bastante importante, porque incluso ya pasado la guerra y finalizado el conflicto, comentaban que los jefes que estaban los británicos ya estaban preocupados y que eso finalice lo más pronto posible, porque los daños, si seguían de esa manera, también iban a tener que abandonar el teatro de operaciones. No hay más nada, ¿no? Bueno, lo último que les quiero mostrar, yo les decía que el avión, cuando íbamos a tirar cañones, con los cañones, es como un gatillo de un revólver que tiene dos posiciones. La primera es que comienza a filmar. Es una cámara blanco y negro de la época, lamentablemente. Si hubiéramos tenido lo que existe hoy, hubiéramos podido verlo mucho mejor. Pero es lo que disponíamos, y durante segundos filmaba lo que veía delante. Y en la segunda posición es cuando tirábamos con los cañones de 30 milímetros. Entonces, ahora vamos a ver 3 secuencias que, antes que las muestres, la primera va muy rápida, pero es real. Es como que ustedes, cada uno de ustedes está sentado en la cabina del avión, y es lo que nosotros veíamos sentados en nuestras cabinas en la situación esta, y van a ver cómo parte del agua, digamos, que se salpica y se levanta, y levanta realmente bastante, que nos llegaba a la altura del avión tal vez. Eran impactos en el agua, tanto sea del buque que nos tiraba y de nosotros que tirábamos con nuestros cañones, que a lo largo de ese tiempo también, si no llegaban al buque, por lo menos intentábamos durante nuestra trayectoria irnos acercando y llegar a dañar con nuestros cañones, hasta que llegara el momento que teníamos que lanzar con las bombas. Bueno, es un poquito la secuencia. La otra es que no había posibilidad de esquivar, como que por ahí decía, pero podían hacer virajes que a veces se ven en algunas, o en las películas por ahí, de Top Gun, qué sé yo, que uno ve que hacen maniobras. No,
realmente a esa velocidad, volando bajo y tratando de concentrarse en el blanco, no queda otra que seguir, tratar de estabilizar y concentrarse en el momento, que hay un puntito que ahora lo vamos a ver, que es cuando ese punto llega, que es el punto a apuntar, llega prácticamente a la línea de flotación, ahí lanzábamos, apretábamos con un botón, salían las bombas y si andaba todo bien, le pegaba al buque, ¿no? Así que bueno, ahí hacemos la primera y yo te aviso que lo pares, o la primera y la segunda. Esto está mucho más rápido, pero para que vean. Esta segunda es un poquito más lento. Es la misma corrida, pero un poco más lento. Y ahora la tercera te pido que lo pares ahí. Bueno, el puntito que se ve, negro que se ve, a ver, acá, ese que está ahí, debajo de la cruz, hay un puntito negro. Ese punto negro es que nosotros esperábamos cuando llegaba a prácticamente casi a tocar el buque, la fragata, ahí hacíamos el disparo. O sea, ahí estaba todavía a distancia y estaba más o menos a unos, no sé, 10 segundos del momento del lanzamiento. Lo de abajo indica rumbos, el rumbo que llevaba el avión en ese momento, y era lo que necesitábamos, porque después lo demás, es una cruz que no la utilizábamos en ese momento, que es para el lanzamiento con misiles. Y arriba hay otra cruz chiquitita, que se ve por ahí, que está justo ahí que es para tiro con cañones, pero para tirar en aire-tierra a blancos que se ponían para prácticas. Bueno, déjalo avanzar hasta que veas una crucecita acá negra. Ahí está blanca, ahí parala un poquito. Esa cruz blanca, ahí allá no es la cruz, digo que esa pinturita blanca ahí, aparecía cuando estábamos en la primera posición del disparador, ahí está solo filmando. O sea que estos eran impactos de lo que tiraban desde el buque, que le tiraban a este que se está acercando. Bueno, cuando aparece la arriba, se convierte en negro, ahí estamos tirando. Déjalo si querés avanzar. Bueno, no se alcanzó a ver, pero bueno. Pero esa corrida es lo que nosotros experimentábamos y, por supuesto, pasábamos arriba a los buques, no había otra. No lo podíamos evitar. Una vez que hacíamos el lanzamiento por la velocidad y la distancia, que estaríamos unos 1000 metros aproximadamente, no daba posibilidad para decir, bueno, voy a escapar y el barco que me queda allá. Pasábamos arriba de los buques y después que pasábamos también nos tiraban y a veces se veían proyectiles. Y bueno, y uno haciendo el alejamiento lo más rápido posible. Bueno, no los quiero aburrir, si alguno tiene una pregunta, les agradecemos nosotros por la concurrencia de ustedes acá. Para nosotros una gran alegría, satisfacción de poder compartir y estar acá en nuestra casa, porque así nos hace ver el intendente y realmente lo sentimos así, por la amabilidad de todos. Anécdotas desde que llegamos, un montón de gente que ha vivido esos momentos, que dice, yo estuve en tal parte, que en la conductor, estuvimos en el hotel, no, en una confitería, y nos decía, yo fui conductor de uno de los micros que le llevaba a la gente y hacía el traslado, desde la base hasta acá, hasta los lugares de alojamiento. Así que realmente eso para nosotros es motivo de más que suficiente para decir tenemos que volver, y a ustedes agradecerles por la amabilidad que tienen. Muchísimas gracias, realmente agradecido por todo y vamos a seguir disfrutando de este lugar que nos encanta. Muchas gracias.